1300 a.C. Dos grandes imperios luchan por el dominio de la región. Los hititas, un pueblo poderoso, y los imponentes egipcios. Esta es la historia de Ramsés, un joven faraón cuyas audaces estrategias militares pusieron su imperio y su vida en grave peligro. El destino de Egipto y el Medio Oriente es amenazado por el enfrentamiento de dos imperios en la batalla de Kadesh. Una batalla llena de decepción, traición y carruajes enardecidos. En Kadesh, 17.000 hititas se enfrentan a 20.000 egipcios. Ambos imperios luchan por expandir sus territorios y así controlar el Medio Oriente. La batalla de Kadesh es una de las más importantes de la antigüedad. Representa el encuentro de dos grandes imperios, el hitita y el egipcio, en una zona de operaciones militares cerca de Kadesh, o lo que hoy se conoce como Siria. Egipto está ubicado en el noreste de África. La tierra de los hititas, Ati, está a más de 1.600 kilómetros de lo que hoy conocemos como Turquía. Pero esta batalla entre superpotencias ocurre en medio de esos dos territorios, un área llamada Amaru, actualmente Siria. En el pasado, Amaru era un punto geográfico de gran importancia. Si querías hacer negocios o atacar a una población, debías pasar por Amaru, y si querías evitar ser atacado, debías controlar esa región. El líder de los hititas es un joven rey llamado Muwatalli. Con un poco más de 30 años, Muwatalli era conocido por su habilidad para la guerra. El líder de los egipcios es el faraón Ramsés II. Ramsés II era el hijo de Seti I, uno de los más grandes faraones guerreros en la historia de Egipto. Ramsés hereda el trono entre los 22 y 23 años y se ve obligado a seguir con la tradición de los faraones guerreros, al igual que los grandes faraones guerreros que lo precedieron desde el establecimiento del imperio 200 años antes. Ramsés se considera la personificación de la tradición militar egipcia para lograr dos cosas. Primero, asegurar que el imperio egipcio jamás sea amenazado otra vez. Segundo, expandir sus territorios y defenderlos de los enemigos. El rencor entre los egipcios y los hititas ha sido alimentado durante siglos, desde el surgimiento de ambos imperios. Egipto surgió alrededor del 3200 a.C. por un conjunto de acuerdos feudales cerca del delta del río Nilo. Con el paso del tiempo, creció y se expandió, pero mantuvo buenas relaciones con las naciones vecinas, lo que tuvo ventajas y desventajas. La ventaja de tener un país próspero y pacífico por largo tiempo es que se desarrollan ámbitos como el arte, la ingeniería, la arquitectura, la pintura, la poesía y la religión. Es maravilloso desde esa perspectiva. La desventaja es que el mundo avanza y uno no se da cuenta, y hay avances tecnológicos que no se conocen. Mientras no se interactúe con el resto del mundo, todo estará bien. Lo que sucedió en el siglo XVII es que los egipcios se llevaron la sorpresa más grande de su vida. Fueron atacados por invasores del norte, conocidos como los Hicsos. Los Hicsos provenían de las ciudades de Canaán y Siria. Estos invasores entraron a Egipto por un camino sangriento de destrucción. Egipto estaba totalmente aislado de las grandes influencias del mundo para entonces, así que la invasión significó un golpe increíble, afectó a la comunidad egipcia y la cambió para siempre. Los Hicsos ocuparon Egipto por casi 80 años. Los egipcios se rebelaron y pelearon por su liberación durante 30 años. Lograron sacar a los Hicsos del territorio, pero las influencias del norte permanecieron. Una de las consecuencias positivas de la
Ocupación de Egipto por los invasores del norte fue la transparencia de sus utensilios militares al ejército egipcio. Los egipcios adoptaron nuevas armas para el combate cuerpo a cuerpo y una nueva manera de movilizarse en el campo de batalla. El carruaje de guerra para 2 hombres. Pero los egipcios no solo utilizaron el carro de guerra, lo mejoraron. Los egipcios esencialmente hicieron 3 grandes cambios que revolucionaron el uso del carruaje en las guerras. El primer cambio que efectuaron consistió en mover el eje y el manubrio desde el centro, como era en el caso de los invasores, hacia la parte trasera del carruaje. El eje, de 1,5 metros de largo, fue colocado en la parte trasera para lograr mayor equilibrio, velocidad y facilidad de uso. La cabina para 2 hombres medía casi 1 metro de ancho, medio metro de profundidad y 0,7 metros de alto. La estructura estaba hecha de madera de fresno curvo o madera de olmo, cubierta con piel de animales o juncos. El piso de la cabina estaba hecho de capas de cuero flexible o mantas tejidas para amortiguar los golpes y para que el arquero mantuviera el equilibrio. Los egipcios también reemplazaron las ruedas de 4 rayos de los Hyksos por ruedas de 6 rayos. Aunque parece muy simple, este cambio creó ruedas mucho más fuertes, capaces de soportar velocidades de hasta 19 kilómetros por hora en terrenos irregulares. Una de las innovaciones tecnológicas más impresionantes fue la creación de lo que se llamó la unión de ejes, que consistía en que el manubrio proveniente de los caballos se uniera a la cabina del carruaje. Dicha unión podía moverse, no estaba fija en un solo lugar, lo que amortiguaba muchos golpes. Esto no solo aseguraba la integridad del carruaje, también brindaba más estabilidad a los hombres que lo ocupaban. Con esos detalles, los egipcios cambiaron el carruaje hasta tal punto que sería equivalente a tener un tanque de guerra en el campo de batalla. Algo así. El carruaje representó un paso gigantesco en el mundo bélico, pues le dio movimiento a la guerra. Además, se convirtió en una señal de estatus. Todo hombre de la nobleza quería ser un guerrero y tener un carruaje. El pelotón de un carruaje era de 3 hombres. El conductor es el que dirige el caballo y el carruaje. El arquero debe ser capaz de lanzar flechas desde una plataforma en movimiento a una velocidad de 19 kilómetros por hora. El tercer hombre es el que corre a un lado del carruaje y ejecuta maniobras de ataque y defensa. El corredor protegía el carruaje y atacaba carruajes enemigos, intentando matar a los conductores. En la actualidad, nunca se envían tanques de guerra sin apoyo de infantería, y es exactamente como funcionaba en ese tiempo. Los corredores peleaban con una espada de bronce en forma de hoz, de casi 1 metro de largo y aproximadamente 1 kilogramo de peso. Si se agita con suficiente fuerza, es capaz de cortar un brazo o incluso la cabeza de un solo golpe. El corredor puede tener también una lanza de 1,8 metros. El asta está hecha de madera y la punta contiene una cuchilla afilada de bronce. Luego de modernizar sus utensilios de guerra, los egipcios desarrollaron una nueva estrategia: atacar primero y preguntar después. Ejecutaron esta nueva estrategia unos 30 años después de su liberación de los Hyksos. Cuando Egipto aseguró su posición en su propio territorio y reconstruyó su ejército, regresó al norte para vengarse. Es entonces que comienza la formación del Imperio Egipcio y su expansión a los territorios del norte, en Canaán, y lo que hoy conocemos como Líbano y Siria. Los rápidos carruajes de los egipcios les dieron ventaja al expandir sus territorios hacia el norte y conquistar a la mayoría de sus enemigos. Cuando comienzan a expandir sus territorios hacia la Siria actual, entran en contacto con los hititas, población que también busca expandir sus territorios y que también posee carruajes. Los egipcios y los hititas están separados por casi 2.000 kilómetros, pero ambos representan una amenaza para el otro y consideran el territorio entre Egipto y Ati una zona de influencia. Cuando esto sucede, el territorio en cuestión es verdaderamente una zona de influencia, una zona prescindible, pues no se trata de territorio propio. Pero luego la defensa llega a ser tan necesaria como la del territorio propio, lo que genera más guerras.
Durante siglos, los egipcios y los hititas derramaron su sangre en pequeños combates, mientras peleaban por entrar a la zona de influencia. A veces solo se trataba de batallas de infantería, pero en ocasiones utilizaban los carruajes. Cuando hablamos de enfrentamientos con carruajes en las guerras de aquel momento, todos se imaginan filas de carruajes estrellándose contra la infantería del enemigo o contra otros carruajes, pero eso no sucedía así. Si se piensa un poco mejor, se comprenderá que los caballos no se estrellarían contra las lanzas de la infantería para golpear los carruajes y tratar de golpear los carruajes enemigos no tendría mucho sentido. El objetivo de usar un carruaje contra otro era para atacar de la siguiente manera. Los carruajes se atacarían unos a otros, pero en realidad no entrarían en contacto. El objetivo era que el arquero lograra eliminar al conductor, al caballo o un arquero, al pasar a cierta distancia del carruaje enemigo. Eso es lo que sucedía en el momento en que dos carruajes se cruzaban. Luego darían la vuelta y repetirían el procedimiento. En ocasiones no con el mismo, sino con el carruaje más cercano. El carruaje egipcio es liviano y fácil de mover, pero el de los hititas es más grande, más pesado y más lento. El eje se encuentra en el centro de la plataforma transportadora, lo que le resta velocidad y estabilidad al carruaje, pero le permite cargar 3 hombres y es una gran ventaja. Ahora el conductor, el arquero y el corredor pueden entrar al campo de batalla en un solo carruaje. Algunos historiadores consideran que esta innovación fue desarrollada años antes, luego de que los hititas derrotaran a otro enemigo, los Mitanni, quienes habitaron el área ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates. Además de deshacerse de un enemigo, los hititas capturaron a Kikuli, el entrenador Mitanni de caballos para la guerra. Kikuli cambia el futuro de los carruajes en las batallas usando una técnica muy sencilla. Kikuli escribió un manual de entrenamiento para lograr que los caballos fueran más fuertes y pudieran llevar una carga más pesada, lo que dio lugar a la creación de un nuevo carruaje y una nueva forma de batallar con ellos. Con carruajes para 2 hombres, el corredor debía permanecer a los lados del carruaje, lo que reducía la velocidad y la distancia de lo que podían recorrer, pues el corredor, la defensa principal del carruaje, se cansaba demasiado. Pero Kikuli entrenaba caballos para que llevaran un carruaje de 3 hombres. Los egipcios y los hititas perfeccionaron y convirtieron sus carruajes en armas letales. Cientos de años más tarde, el enfrentamiento entre estas dos grandes culturas de carruajes estalló cuando el faraón Ramsés se encuentra con el adversario en las llanuras de Kadesh. Los egipcios y los hititas están en el camino hacia el enfrentamiento que los llevará a una de las batallas más importantes de la antigüedad, la batalla de Kadesh. Kadesh se localizaba en medio de los 2 imperios de la Siria actual. Durante siglos, los egipcios y los hititas pelearon por este territorio en pequeños enfrentamientos, pues consideraban que esa área era de gran importancia estratégica. Los enfrentamientos que hubo a las afueras de ambos imperios aumentaron y disminuyeron constantemente durante 30 años, pero nunca permitieron llegar a una conclusión. Solo eran enfrentamientos fuera de los límites del imperio. Nada importante, pero lo que sucede mientras estos enfrentamientos continúan es un extraño acontecimiento que ocurre dentro de Egipto, que provocó de manera muy extraña una serie de reacciones en cadena que llevaron a ambos imperios a enfrentarse en la batalla de Kadesh. Esta reacción en cadena comienza con la muerte del famoso faraón Tutankamón en 1323 a.C. Al morir Tutankamón, y según la ley egipcia, su viuda puede elegir un nuevo esposo. Según la tradición egipcia, la línea de sangre de la mujer es de la realeza y no la del hombre, así que puede casarse con quien desee, incluso un plebeyo. Lo que hizo la viuda sería insensato en la actualidad, así como lo fue para entonces. Escribió una carta al rey de los hititas, diciendo: envía a uno de tus hijos y me casaré con él, y será el faraón.
Mi esposo ha muerto y no tengo hijos. Dicen que tienes muchos hijos. Puedes enviarme a uno de ellos para que sea mi esposo. No quisiera elegir a alguno de mis súbditos como esposo. La viuda de Tutankamón cree que su esposo fue asesinado por uno de sus súbditos. Por muchos años, Egipto tuvo conflictos internos entre los politeístas tradicionales, los egipcios que creían que la religión de la nación debía consistir en la adoración de varios dioses, y los monoteístas que adoraban a Dios. Fue un momento en el que se derramó mucha sangre en Egipto. Estalla una guerra civil en todo Egipto, lo que produce miles de muertes. Algunos creen que el rey Tutankamón fue una de las víctimas. En este punto de la historia egipcia, los politeístas tenían más poder en Egipto y eran enemigos de la viuda de Tutankamón. ¿Cuál es su solución? Es algo muy sencillo: convertir a un hitita en faraón. ¡Increíble! Todo el Medio Oriente habría cambiado completamente. Si los hititas logran apoderarse de Egipto y sus territorios, controlarían toda vía comercial y todo punto de control militar desde Egipto hasta Mesopotamia. Interesado en las ventajas políticas, el rey hitita acepta la propuesta y envía a uno de sus hijos más jóvenes a Egipto. Lo que sucede después es lo que inicia la batalla de Kadesh. Los enemigos egipcios de la viuda descubren su plan y le tienden una emboscada al príncipe hitita. El príncipe hitita no llega a pisar suelo egipcio. La viuda de Tutankamón muere. Algunos dicen que fue asesinada. Pero lo más importante fue la reacción de los hititas ante el supuesto asesinato. Imaginen lo furioso que estaba el rey hitita. El rey hitita, Suppiluliuma, es un gran guerrero y está furioso. Su deseo de venganza por la muerte de su hijo lo lleva a reanudar la guerra contra Egipto. Pero esa no es la única razón. Suppiluliuma no es estúpido. No permitirá que la muerte de su hijo dirija la política exterior de su imperio. Sin embargo, es una buena excusa para empezar a pelear por la región de los amorreos. Suppiluliuma lidera el ejército hitita contra Egipto por casi una década. Pero en 1322 a.C., el rey hitita es asesinado. No con el filo de una espada enemiga, sino con el de un enemigo invisible, mucho más peligroso. Hubo un incidente en el que la guarnición egipcia fue invadida por tropas hititas, quienes capturaron prisioneros y aparentemente los llevaron al territorio hitita, o lo que conocemos como Turquía. Hay pruebas que indican que algunos prisioneros habían sido infectados por una plaga que no solo infectó a los soldados del ejército hitita, sino que se expandió a Anatolia y gran parte del Medio Oriente. La consecuencia fue que el número de muertes aumentó demasiado, incluyendo al rey. Después de la muerte de Suppiluliuma, los enfrentamientos entre egipcios e hititas disminuyeron. Durante ese periodo de relativa estabilidad, cerca de 1300 a.C., el faraón Ramsés II toma el poder. Con solo 25 años, Ramsés es un rey guerrero con una reputación de ser decidido y prepotente. Él entiende que para proteger Egipto, debe ocupar la zona de influencia ubicada al norte de su imperio. Ramsés proviene de una tradición militar y se considera no solo el faraón del período que reina, sino la continuación de la tradición de grandes guerreros faraones que ha continuado desde la existencia del imperio egipcio formado 200 años antes. Si lo analizamos, vemos a un faraón que no solo se considera un gran guerrero, sino también un hombre cuyo objetivo principal y razón de existencia es la protección de Egipto.
5 años después de tomar el poder como faraón, Ramsés ataca a los hititas. Lidera 24.000 soldados hacia Gaza, el norte de la costa. Separa su ejército en 4 divisiones y les coloca nombres de dioses egipcios: Amón, Ra, Ta y Seti. Cada división contaba con 6.000 soldados, 5.000 de infantería y 500 carruajes para 2 hombres cada uno. Al oír hablar del movimiento egipcio, los hititas juntaron un ejército de 17.000 soldados que viajaron hacia el sur de Ati. Son comandados por el nieto de Suppiluliuma, el rey Muwatalli. Al igual que Ramsés, Muwatalli es también un gran guerrero. No se sabe mucho sobre Muwatalli, pero la historia indica que era un gran pensador. Peleaba con la cabeza, tenía una mente estratégica, salía al campo de batalla con un plan y se apegaba a él. De muchas maneras, era el enemigo perfecto para Ramsés. Ambos ejércitos se dirigen a la ciudad de Kadesh. Aunque controlar la ciudad no es el objetivo final de ningún ejército, el que lo haga podrá conquistar la región de los amorreos más fácilmente. Kadesh fue construida en la parte alta de una colina cerca del río Orontes. La ciudad está rodeada de muros de 76 metros de alto y 365 metros de largo, casi la misma longitud de 4 campos de fútbol. Lo interesante de las murallas de Kadesh es que estaban cubiertas de piedra caliza. Y esto definitivamente fue un factor muy importante durante los 200 años de intentos egipcios de empujar a los sirios y a los hititas hacia el norte, pero nunca pudieron ocupar las ciudades. Y la razón por la que no podían hacerlo es por la falta de arietes que eran para derribar las murallas. El que era efectivo era desconocido y llegó a conocerse en el Medio Oriente solo en el siglo VIII. Ramsés desea llegar a Kadesh primero para no tener que atacar la muralla de piedra que rodea la ciudad. Pero cuando finalmente llega a la ciudad, encuentra la mayor sorpresa de su vida. Of his life.